Hoy os la voy a sacar y os la voy a enseñar. Tengo que decir que soy un coleccionista más usuario que de museo o obsesivo compulsivo. Y esto es la colección en formato físico, no en digital. En digital tengo muchísimo más, pero me gustaría enseñarosla así, en CDs, en vinilos y en VHS y en DVD. Entonces, la forma que tengo de enseñaros la colección es autobiográfica, ¿no? Según mi vida, de lo que compré primero, lo que compré después, cosas que me he topado por casualidad. Tuve la suerte de viajar mucho a lo largo de mi vida y durante todos estos años pues he ido poquito a poquito, según mis recursos. No, nunca he sido una persona boyante y soy un coleccionista bastante moderado en comparación con la gente que conozco que tiene este tipo de material donde sus casas son verdaderos museos, ¿no? Y he disfrutado mucho viendo todas sus colecciones. Aparte es que a mí nunca me ha gustado el rollo de tenerlo todo así, un museo. Hay gente que tiene las cosas hasta con precinto. Yo todo lo he abierto, lo he usado, se me han rayado, se me han roto, los he perdido, los he vuelto a recuperar. Es decir, el universo además de este hombre es tan, abarca tanto que es imposible coleccionarlo todo, aún a día de hoy. Pero bueno, he hecho lo que he podido, es una colección de la que me siento muy orgulloso, de las pocas cosas de las que me siento orgulloso en mi vida. Y entonces, pues nada, vamos a empezar por el primer disco que compré. Como os digo, el primer disco que compré ya no lo tengo porque fue en vinilo, aparte se me rayó, se me fue a tomar por culo de tanto uso que le di. Y al final tuve que tirarlo a la basura porque no había ni por dónde cogerlo, ¿no? Entonces me hice con el CD. Por aquel entonces tengo que deciros que me costó 2.200 pelas, que hoy serían unos 16 euros más o menos, en el año 89. Y claro, fue una tienda de fotografía. Porque en aquella época no es como hoy, que hay alguna tienda de discos especializadas y todo eso. Ahí ibas encontrando según la preocupación del dueño por vender algo más que fotos. Entonces este disco es el primero que compré, el Love Sexy del año 88. Un disco muy ecléptico. Contiene una canción que para mí es de las más importantes y que significa mucho para mí, que es Anastasia. Es un juego de palabras entre anestesia y Anastasia en forma de mujer. En los momentos malos, pues recurría bastante a esa canción y, como digo, tiene un significado muy especial para mí. Este disco supuso una gira espectacular, considerada como una de las más espectaculares de los años 80. Fue muy costosa, le acarreó muchas pérdidas por la puesta en escena, el material que llevó, lo que le costó moverla porque utilizaba una luminotecnia especial, también escenarios multiplataforma, plataformas móviles, yo que sé, un escenario de 360 grados, brutal, ¿no? Tengo que decir que este disco no está traqueado, es decir, se escucha de principio a fin sin saltos de canción. Hay un ejemplar por ahí traqueado, que lo he visto, pero la gente me cuenta que fue un fallo de producción, simplemente. No fue una rareza, sino que fue un fallo. La gira se recogió en estos dos VHS de la época. Son los originales de Polygram. Se retransmitió a través de Eurovisión a toda Europa y fue el 9 de septiembre de 1998. Y tengo una anécdota, es que yo lo conocí a través de un castigo. Me castigaron mis padres, yo fui a la fiesta de la patrona el día anterior, el día 8, y llegué tarde y dijeron, pues tú sin salir. Entonces, como me aburría como una ostra, puse la tele y eso a las 10 menos cuarto, 10 menos 10, apareció este anuncio, me quedé a verlo y desde ahí me quedé maravillado con lo que vi. Un hombre tan versátil que rompía estereotipos masculino-femenino, multiinstrumentista, bailarín y el espectáculo acojonante. Entonces conseguí estos vídeos, uno en el hipermercado al campo y el otro en un videoclub de barrio. Lo encontré por casualidad. Siempre digo que, y esto es una opinión personal, que se basó en la Divina Comedia de Dante para presentar el espectáculo, ¿no? Hay una parte blanca, que es el 1, la primera parte,
Este concierto está dividido en 2 actos. Digamos, la primera parte, el número 1, es más blanca y el segundo es más oscura, digamos. Pero bueno, es magnífico, fue un concierto increíble y me quedé enganchado ya a él hasta día de hoy y hasta que me muera y quién sabe lo que habrá después. Del concierto, años después, salió una edición que en vez de Love Sexy se llamaría Live Sexy. Es este de aquí, una edición, como os digo, en DVD, y tiene la particularidad de que está rodado con diferentes ángulos de cámara, diferentes tomas de la versión original. Es una edición muy Jack Sparrow, ya me entendéis, pero veis que esas discográficas piratillas pues también se lo curraban a la hora de presentar este tipo de formatos, ¿no? También me hice con la versión del concierto en DVD, ¿no? El Love Sexy Tour. Y nada, no tiene más particularidad que es un DVD. También de la misma época encontré este After Show, en formato diferente al formato original porque lo perdí. A lo largo de mi vida he cambiado tanto de sitio, he vivido en tantos sitios que acabé perdiendo. Aunque la colección iba conmigo, pero fui perdiendo mucho material. Entonces, este es el Small Club. El Small Club está considerado como el mejor After Show de Prince. Aunque yo tengo mis reservas porque para mí los mejores aftershows no los hizo en los 80. Más bien los hizo en parte de los 90 y en los 2000 incluso los mejoró todavía más. Está grabado en el Club Caballo de Troya de Rotterdam del mismo año. De la misma gira tengo este vinilo que es un concierto en Milán. El Do You Think I'm Sexy. Esto que veis aquí se llama el White Album, el álbum blanco, y es un concierto en el Club Camden Palace de Londres, hoy conocido como Coco Club. Es muy interesante porque parte de esa grabación está incluida en un documental que se llama Purple Rain, Reino Púrpura. Para los que no sepan todavía lo que es un after show, pues Prince, desde el año más o menos 86 hasta su muerte, pues hacía shows después del show. Es decir, hacía un concierto y después se iba a un club a tocar hasta las tantas de la madrugada. Yo he visto 3 aftershows de Prince. El primero, muy jovencillo, yo estaba en París en el año 92 y fui a los Les Bains Douches, que es una sala de conciertos de allí, del centro de París. Me escapé del hotel, estaba con mis colegas de intercambio escolar y me consiguieron 2 entradas, una para el estadio en el Omnisport de París y el otro para ese club, ¿no? Y me escapé y después volví, pues a las tantas, nadie se enteró. Y eso es lo bueno. Pero disfruté como un enano, vamos. Imaginaos un chico de pueblo que ve a su ídolo ahí tan cerca, ¿no? Muy cerca. Y los 2 siguientes ya fueron más tarde, en el año 2007, en Londres, en el Índigo O2. Como rareza, encontré, no se sabe dónde, este Picture Disc decorado de la portada de Love Sexy. La fotografía está a cargo del fotógrafo Jean-Baptiste Mondino, uno de los más importantes de aquella época, que también rodó algún vídeo, como por ejemplo el I Wish You Heaven. Se nota un montón en cada vídeo, trabajó para varios artistas aparte de Prince, se nota un huevo, sobre todo en la fotografía y el uso del color que es Mondino, que está hecho por Mondino. El siguiente disco que me compré fue el Batman, de la banda sonora de Batman, el primer Batman, el de Tim Burton, ¿no? Lo convenció Jack Nicholson y el propio Tim Burton para que hiciera la banda. Él estaba atravesando un bache económico, por lo que os contaba antes, de la gira Love Sexy, pero en 3 meses hizo la banda sonora. Es interesante esta banda sonora porque es conceptual. Se escapa un poco la idea original de banda sonora porque normalmente es una colección de canciones ahí metidas o si no, pues refritos de temas instrumentales, en fin. Pero él hizo posible que el Joker tuviera sus diálogos, Batman, Bruce Wayne, Vicky Vale, y esto lo recogió aquí. Para mí es una obra de ingeniería brutal, sobre todo por el poco tiempo que le llevó a hacerla, y eso se nota mucho en la canción Bad Dance, que es una pasada. Tengo también esto, que es una suite extraída de uno de sus temas de la misma banda sonora, que es The Scandalous Sex Suite. Son variaciones, como digo, de esa misma canción, y hay temas pues realmente dignos de escuchar. Una particularidad es que una de las canciones está interpretada por Kim Basinger y poco más hay que decir de esto. Es interesante y es curioso. De esa misma época también salió en medios alternativos, digamos, lo que se llama el Crucial. El Crucial es importante porque hay una colaboración con Miles Davis, con el gran trompetista de jazz de todos los tiempos.
un hombre que admiraba a Prince, la admiración era mutua y Miles Davis iba de vez en cuando a sus estudios de Paisley Park para estudiar técnicas de grabación y administración de tiempo musical. Como curiosidad, también tengo este minidisc, regalo de un fan de Prince de Barcelona, y es el single Party Man. Fijaos el formato, como eran los minidiscs que se hacían en aquella época. A mí me pareció muy chulo. Y claro, después llegó a mis manos el Purple Rain, una de sus obras maestras, el disco más famoso que tiene, sobre todo a nivel mainstream, lo que supuso en los años 80. Convirtió a Prince en el primer artista, el primer músico en tener un número 1 de single, un número 1 de álbum y un número 1 de película. Hay muchas cosas que decir sobre esto, aparte que lo ganó todo, ganó todos los premios, el Grammy, el Oscar, el Black Music Awards, el American Music Awards, el Black Music Awards, todo. Es que lo ganó todo el tío. Fue una producción, digamos, muy analógica, digamos, muy rudimentaria, teniendo en cuenta que su ingeniera Susan Rogers, por aquel entonces, era una técnica de sonido casi del montón. Hoy en día está reconocida como una de las mejores ingenieras de sonido, muy independiente la tía, muy buena gente además y muy humilde. Una de las particularidades que demuestra que también es muy importante este disco es sobre todo el corte número 5 que se llama Darling Nikki. Darling Nikki es importante porque a raíz de esa canción, la mujer de Al Gore y el Partido Demócrata elaboraron una lista que hoy conocemos con la etiqueta de Parental Advisory, a modo de censura, y simplemente por decir la palabra masturbarse. Tanto es así que hay un diálogo entre un músico y Prince en que este músico le pregunta, joder, ¿te has fijado? Han sacado una lista negra con canciones prohibidas y no sé qué. Y dice, ¿me lo vas a contar a mí? Pero si las 2 primeras canciones de esa lista son mías. Esto le llevó a hacer una gira, el Purple Rain Tour del año 85, que todavía tengo en VHS. La gira está grabada en Syracuse, en el estado de Nueva York. Por supuesto tengo el CD de Purple Rain, edición coleccionista. Lo que hay que destacar es que hay canciones inéditas. Que todavía no habían sido publicados. Aunque muchos ya las habíamos escuchado, parte de este disco está grabado tanto en estudio como en directo y se solapa el directo con el estudio. Las canciones inéditas están remasterizadas, con lo cual el sonido es mucho más limpio. Y un amigo me trajo a Alemania, por aquel entonces, ese mismo concierto en CD. Parece más, es un poco friki, un poco, no sé, horterilla, por eso los labios. Parece más de los Rolling Stones que de Prince, pero se lo agradecí enormemente por ese detallazo, porque por aquel entonces no había forma de escuchar ese concierto en directo en CD. La versión del concierto en DVD, Syracuse and the World, no tiene ninguna particularidad, es el concierto tal y como os lo enseñé en VHS. La película en DVD y la edición 20 aniversario que contiene un documental, el backstage que pasaba detrás de las cámaras y también cómo influyó Prince en la música de los 80. Maxi singles de aquella época, pues tengo el Let's Go Crazy, que contiene el segundo corte también, Take Me With You, y por detrás la fantástica Erotic City. Y claro, el single Purple Rain, que por detrás tiene 2 versiones de la canción God. Ahora vamos con la parte más interesante y más significativa para mí. Lo que me hizo realmente afirmarme como seguidor y admirador. Más cuando descubrí lo que había detrás de toda esta obra. Para mí es el disco de mi vida. Es la obra con mayúsculas. El proyecto más ambicioso y de mayor creatividad, que es el Sign of the Times. Sign of the Times, hecho en 1987, pero esto es un doble LP, pero esto no es ni siquiera una parte del proyecto original que tenía Prince en mente, que iba ya a bautizar como Dream Factory, algunos también lo llaman Crystal Ball, aunque Crystal Ball fue un cuádruple CD que sacó en los años 90. Crystal Ball o Dream Factory, según con quien hables, fue un proyecto que empezó en el año, como os digo, 81, y para terminarlo más o menos en el año 88. El disco es magistral, de principio a fin, contiene la mayor parte de los estilos de los últimos 30 años, habla pues de todo, de problemas políticos, de aquella guerra de los misiles, del amor, del desamor, de la espiritualidad, habla aquí de las tendencias también musicales de aquella época. Es que es un disco que abarca mucho y es la culminación del sonido Minneapolis ideado, creado y distribuido por él.
considerado como uno de los sonidos más importantes de Estados Unidos, junto con el Nueva Orleans, o después el sonido Seattle, el sonido Filadelfia y todos esos. Y claro, hizo una gira y en esa gira están recogidos, yo en su día lo tuve en VHS, pero una vez más por el uso pues tuve que tirar la cinta, pues ya estaba inservible porque yo acostumbraba a destripar mucho las cosas, ¿no? Salieron estos DVDs, yo lo tengo en el formato europeo y en el formato americano. Uno fue por equivocación, pedí esto, me trajo formato americano, no lo pude escuchar y pedí el europeo. Cuando me hice con el formato VHS, resulta que yo fui también al campo porque era la única forma más o menos de conseguir discos, digamos, mainstream. Entonces yo salía con una tía y le dije que, bueno, que el domingo estaba muy ocupado, no podía ir a la discoteca y todo eso. No terminó de creerme mucho, pero era el único momento, el domingo por la tarde, en donde yo podía escuchar algo en VHS, ¿no? Verlo, en vídeo. Entonces mis padres siempre salían a dar una vuelta. Ese domingo yo también volví a destripar, lo puse una vez y otra vez y otra vez, y al día siguiente pues resultó que esa chica me había puesto los cuernos el domingo. Pero bueno, son sacrificios que hace un fan. También tengo este trabajo en doble CD, que fue la primera edición que salió. Tengo también este maxi single, Prince Sign of the Times, que es el primer corte del disco. Y por la otra parte hay una cara B que se llama La La La, Jijiji. Otro maxi single, If I Was Your Girlfriend. Aquí hay que destacar que Prince lo convirtió en single principalmente por la letra, más que por la música. Aunque la música está muy bien trabajada en todo el disco, porque es un disco soberbio, pues aquí se fijó mucho más en la letra. Y también tengo el mismo single, pero en Picture Disc. Fijaos qué pasada. Y la parte de atrás. Precioso. Desde que murió no volví a comprar más material, excepto este, que es una edición coleccionista del mismo trabajo y me gustó la presentación y por eso lo compré. Fijaos el formato que tiene, muy bien presentado, hasta con el color que utilizó, ese color tipo melocotón pálido. Y viene con sus libritos, sus fotitos, muy chulo, muy bien currado. También tengo esta rareza que se llama así, Dream Factory, pero no es el proyecto entero, es solo una parte. Son las canciones inéditas hechas con su banda The Revolution, una banda que disolvió en el año 1986. Por eso ese proyecto también está lleno de descartes. Dream Factory ocuparía más o menos unos entre 7 y 8 LPs, contando con esa colaboración de Revolution, contando con cosas del Black Album y contando con cosas del Love Sexy. Lo más parecido a ese proyecto, si lo queréis escuchar, es que vayáis a Spotify y escuchéis la versión deluxe del disco Sign of the Times y después escuchéis el Black Album y escuchéis el Love Sexy. Yo ese proyecto lo he escuchado entero y sin duda, y no es porque sea admirador de Prince, de salir a la luz sería el proyecto musical más importante de la historia. Y no estoy exagerando. También tuvo muchos problemas con Warner porque Warner no era capaz de asimilar todo ese material, dado que Prince componía muy rápido y editaba muy rápido. Entonces lo que tuvo que hacer él es grupos satélites para poder sacar adelante ese material. Uno de esos grupos que salió fue Madhouse, con sus discos 8 y 16. Se llaman 8 y 16 porque el primero tiene 8 canciones, el otro otras 8, 8 más 8, 16, no tiene más historia. Es música jazz funk y son una puta locura. Una puta locura. A mí me encanta. Después me hice con el Black Album, pero este no, este es una edición del 94 porque el original lo perdí también, no sé dónde coño lo tengo a día de hoy. Y supuso pues eso, un disgustazo enorme. La historia que tengo con el Black Album es que en el año 90 yo estaba en el instituto y un fan de Bruce Springsteen, un compañero, me habló de este disco que yo no tenía ni puñetera idea ni de que existía. Total, que llamó un tío de Madrid, me hizo una grabación en cinta y yo pude escucharlo por primera vez. Para mí era como encontrar un tesoro. Lo mismo, porque es uno de los discos piratas en su día más cotizados. Hoy en día sigue siendo cotizado porque Prince destruyó ese disco. Se arrepintió, le entró una paranoia, que si me posee el diablo, yo que sé, cosas así, que si estaba ofendiendo a Dios con esto. Y pues nada, a destruir todas las copias. Entre 2000 y 2500 se salvaron de la quema, muchos vieron el negocio y, como digo, hasta el día de hoy se sigue cotizando. Cuando tenga más pasta intentaré recuperarlo, porque es un discazo. Normalmente, como digo, para sacar todo ese caudal creativo, pues también
Produjo el disco de su saxofonista de los años 80, Eric Leeds. También es un disco que mezcla el jazz y el funk y es un disco soberbio. No está muy en circulación, pero también lo recomiendo. Se puede decir que a cada miembro de la banda le produjo sus trabajos. Le hizo los discos. Después de eso me hice con el disco Parade, que más que un disco es una banda sonora de su segunda película. Es una película infumable, vamos a ver, es mala como un dolor y siempre me he negado a verla. Porque como os dije antes, a mí me gusta lo que más me interesa. Es decir, y esa película no me interesa para nada. He visto así algunas escenas, pero no. Me niego en rotundidad a comprar ese bodrio de peli, ¿no? Es un disco muy bueno porque representa la transición, una época de transición. Prince tiene una trayectoria en los 80 ascendente que empieza desde 1981 con el álbum Controversy y se puede decir que acaba su culmen en el año 85 después de la gira Purple Rain. Este es, digamos, el último disco de esa transición. En 1987 ya el estilo está mucho más depurado. Y tiene como dos discos, digamos así, de cambio. Uno de ellos es este, tiene canciones muy chulas como Kiss o Mountains y la extraordinaria balada Sometimes It Snows in April, que nunca ha dejado de tocar en todas las giras, ya sea a piano o a guitarra. Al tío le entró la vena, quiso hacer una peli y se fue a la Riviera Francesa y la grabó en blanco y negro. Era Prince, ¿qué queréis que os diga? Y con ese disco y esa película salió pues la gira, la Parade Tour, y que tengo recogida en este DVD, que tiene una colaboración especial con Sheila E. en San Francisco. Otra vez, la forma de presentar este tipo de formatos era genial, para ser una empresa Jack Sparrow. De la misma época tengo este Picture Disc, que es una entrevista. Esta imagen corresponde a las fotografías tomadas en la película Under the Cherry Moon. Yo llegué a tener este póster, que me regaló un póster gigantón que tenía en mi habitación cuando vivía con mis padres y que me regaló una chica con la que estaba saliendo. Fue un detallazo. Otro detallazo. Después tengo otra cosa muy loca de aquella época y es esto, que todavía no sé muy bien por qué lo hicieron. Los japoneses hacen cosas loquísimas. Y esto es una entrevista del año 86, pero con el murciélago de Batman. Fijaos que a quién se le ocurriría semejante cosa. A mí me hizo gracia y por eso lo compré. Muy loco todo. Y después de eso me hice con esta maravilla. Este es el álbum de 1985 después del Purple Rain. Es uno de mis favoritos, se llama Around the World in a Day. Es un disco pop psicodélico. Como os decía, tuvo una trayectoria ascendente Prince desde el año 81 hasta el 85 y cuando todo el mundo pensaba que iba a seguir en esa línea, resulta que no, que dice, pues ahora voy a hacer un disco pop psicodélico, que a mucha gente dejó flipada y que muchos abandonaron, lo dejaron de seguir por eso. Para mí es un disco redondo, es un disco extraño, pero es un disco genial. Y sobre todo el último corte Temptation, que es como os decía antes, si se inspiró más o menos en la Divina Comedia para hacer la gira Love Sexy, esto es como la Divina Comedia en una canción sola. Es de locos. Una canción de locos. Y esto siempre fue una cosa habitual en Prince. Cuando la tendencia musical iba hacia un lado, él iba hacia otro, igual que los directos y en las colaboraciones. Cuando la banda bajaba el tono, él lo subía y al revés. Y de ese disco tengo este single. En Picture Disc también, y me parece de las cosas más bonitas que tengo, ¿no? Es el single de Paisley Park, se llama igual que sus estudios de grabación, y con la cara B, que es la cara B más famosa que tiene, que se llama She's Always in My Head. De verdad que adoro tener cosas así. Y creo que lo encontré en una tienda perdida, el Raval, en Barcelona. Seguí para atrás, pasó un añito o dos y me encontré con el 1999. El 1999 es importante también, como casi toda su discografía, porque aquí empieza a trabajar el rollo púrpura, ¿no? El mago púrpura, el genio púrpura, todo es púrpura, por una cuestión espiritual, una cuestión con Dios, también el fin del mundo. Sí, y el uno es una polla. Y claro, también el púrpura por hacer honor a su nombre, la realeza. Hay canciones muy buenas, pero a mí la que más me gusta es International Lover. Pero la toma 2, porque él sacaba varias tomas de la canción. Hoy en día está en internet, está en YouTube, está en Spotify también. La toma 2 es una pasada. El vinilo lo tengo en la edición alemana. Si os fijáis pone importación. España no estaba en la Comunidad Europea. Es decir, todo lo que venía de Europa
era importación. No es la portada original, sino que es la portada alemana. Y eso me llamó la atención para comprármelo, por ser diferente. Y este es el maxi single, que este sí es la portada auténtica y genuina, con la cara B Little Red Corvette. Otro de sus grandes éxitos de la época. Y como no podía ser de otra manera, esto llevó a la gira, al 1999 Tour, y lo tengo recogido aquí, llamada The Homecoming, porque parte está grabada en Minneapolis. La vuelta a casa. Que también hay otro concierto, si la queréis escuchar, en el Masonic Hall, que hay que tener huevos. Bueno, ya años después, ya estamos hablando de una parte cronológica, ¿no? Las primeras grabaciones están recogidas en una reedición que se hizo en 1985, cuando él estaba en un grupillo llamado 94 Is con su amigo Pepe Willy. Se hizo una reedición y este es el resultado en un doble CD. Ya años después encontré estas primeras grabaciones también, que es un compendio del que os enseñé anteriormente, y la encontré en un kiosco en Cartagena. Y curiosamente, cuando fui a ver el valor de este disco, se había cuadruplicado. También es una cosa muy rara esto del coleccionismo musical. Y este sí es su primer álbum ya en serio con la Warner. Se hizo en 1978... y le supuso un contrato con 19 años de $1 millón, lo que lo convirtió en el productor más joven de la historia. Porque él lo produjo todo, él lo compuso todo y tocó todos los instrumentos. Así sería en los 5 siguientes álbumes. Después tocaría siempre la mayor parte de los instrumentos e iría cambiando las bandas según sus intereses. Pero la normalidad era que él tocase todos los instrumentos antes de sacar el álbum, aunque después tuviera músicos de apoyo. Y de aquí es donde viene la Disa, producido, compuesto, arreglado, interpretado por Prince. Tuvo un pequeño éxito llamado Soft and Wet, pero ya se sabía por dónde iban los tiros porque ¿qué es lo suave y húmedo? El siguiente disco de 1979 es el Prince y tiene su primer número 1, I Wanna Be Your Lover, y tiene una canción de estas medio escondidas por ahí que para mí son acojonantes, son maravillosos. When We're Dancing Close and Slow. Una atmósfera muy chula. También tiene el corte I Feel For You, que fue versionada por un montón de artistas. El siguiente es Dirty Mind. Creo que es el álbum más irreverente que tiene toda su carrera, 1980. Está llena de lenguaje explícito, para que luego digan que si Darling Nikki, el Parental Advisory, este es mucho peor en todo eso. Bueno, y no se corta a la hora de hablar de temas como el incesto en la canción Sister, o felaciones como en la canción Head, siempre haciendo juegos de palabras, ¿no? Y también proyecta una imagen muy provocativa, es decir, se viste de tanga, con medias hasta las rodillas, botas de tacones, en fin. En este disco empezó a llamar la atención. También hizo gira, que está recogida y que tengo en este DVD. Es cuando empezó también a hacer giras ya internacionales y a venir aquí a Europa a tocar. Este es el siguiente, en 1981. Controversy supone el inicio de su desarrollo como sistema musical. Aquí empieza a desarrollar su sistema musical, porque hasta entonces, en los discos anteriores, podía ser una especie entre Stevie Wonder, pues el sonido funk disco de los años 70 o el sonido Philadelphia de Barry White. Aquí es donde empieza a ser Prince de verdad. Y empieza también el sonido Minneapolis. Es un disco que, como su nombre indica, es controvertido. Habla de los problemas también políticos, habla del conflicto de Rusia con Estados Unidos, que si es hombre, que si es mujer, sobre todo por la polémica que se había creado de su orientación sexual, y también para callar muchas bocas críticas que le salieron en la época. De aquí se basaron muchos bajistas reconocidos, porque las bases de bajo que tienen este álbum sirven como ayuda de mucha gente que se quiere iniciar y estudiar ese instrumento. Y también tengo DVD, la gira. Lo normal era sacar un álbum año por año y gira, álbum y gira, y así cantidad de años. ¡Ay, se me olvidaba! Me hice también con este box set, Prince in Rock se llama, que va desde 1977 a 1993. Es una colección llena de demos, llena de inéditos, llena de maquetas y cosas rarísimas. El sonido no es que sea muy allá, pero claro, en aquella época no había otra forma de conseguir algo inédito. Me costó un pastón y de ahí rescato el disco de 1987 a 1982, el de 1983 a 1985, de 1986 a 1988
y el último de 1989 y ya entramos en la década de los 90. Bueno, pues hasta aquí los 80, como os digo, ha sido en formato físico. Ya si os gusta y me pedís más, pues sacaré un día mi colección digital entera, que no sé cuánto tiempo me llevará a hacer ese vídeo, pero bastante. También tengo que destacar que aunque sea un coleccionista muy moderado, pues he tenido la suerte de tener muy buenos contactos, hasta contactos relacionados directamente con Prince, y que a través de amigos me facilitaron mucho material, en particular el llamado Not for Trade, no para compartir, no para vender, no para traficar. Es como un pacto entre caballeros y damas en que eso no se comparte, hay material que es imposible compartir. A mí, vamos a ver, me parece una tontería eso de que no se pueda compartir, pero bueno, las normas no escritas están así y es lo que hay. Como digo, este hombre tiene muchísimo más. No es fácil. Y aparte no lo ponía fácil a la hora de coleccionar, porque había cosas que realmente solo podías conseguir si estabas allí o si marcabas un teléfono determinado. Pero por otra parte, a mí siempre me ha gustado, porque era como vivir una aventura. La suerte que he tenido es que he viajado, que he vivido en muchos sitios. Y cada vez que me iba a un país, pues cada vez que me iba al extranjero, pues aprovechaba para ver qué es lo que había. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Y si queréis, haré el de los 90, el de los 2000 hasta el 2016. Nos vemos. Chao.